A toda pantalla. Sí. Pantalla completa. Muy bien. ¿Me escuchan mejor? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Por favor, díganme que sí. Sí. Bueno, Sí. Sí. fantástico. Bueno, entonces Sí, les profe. decía, fíjense acá, en este primer problema, dice una cinta de magnesio metálico de 0,293 gramos se quemó en el aire y se formó un residuo de óxido de magnesio que pesaba 0,486 gramos. Fíjense que tienen que estar atentos cuando resuelvan los ejercicios a los números. O sea, cuando los vayan a resolver, a estar atentos a que copien la cifra completa, porque hay que tener en cuenta la cifra significativa, los cálculos tienen que ser bien hechos, así que no pueden errarle al dato que copian. La pregunta es, ¿cuál es la cantidad de oxígeno del aire que reaccionó con el magnesio? Y luego calcule la composición centesimal del compuesto. Fíjense aquí, ya tenemos esto de vuelta de la composición centesimal. ¿Eso qué dato les está dando a ustedes? Que todo práctico se apoya en el anterior. Por eso ustedes tienen que hacer como les dije. Preparar el práctico antes, aprovechar la clase y después revisarlo, asentarlo, afianzarlo, porque el práctico que sigue se apoya en el anterior. Bueno, empecemos a resolver esto. Les decía entonces que tenemos una cinta de magnesio que reacciona con oxígeno para formar un óxido de magnesio. ¿Sí? ¿Cuánto hay de magnesio? 0,293 gramos. Reaccionó con algo de oxígeno y obtenemos el óxido de magnesio. Y tenemos la cantidad. Como nosotros sabemos que se cumple la ley de la conservación de la masa, la suma de la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. En este caso, el producto es uno solo. O sea que, si yo sumo la cantidad de magnesio con la cantidad de oxígeno, los gramos de magnesio más los gramos de oxígeno, obtengo esta cantidad de óxido de magnesio. ¿Entendido? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si yo quiero saber cuál es la cantidad de oxígeno que reaccionó con el magnesio, puedo hacer la diferencia y obtener la cantidad de oxígeno que con la que debiera disponer. Entonces, ¿cuál es la cantidad de oxígeno que reaccionó con el magnesio? Es esta. Observen que en la resta debo respetar las cifras significativas. Estoy trabajando con 3 decimales y usando obviamente 3 cifras significativas, así que la respuesta debe ser coherente con eso. Ahora la otra parte es calcule la composición centesimal del compuesto. Es decir, tengo que poder contestar cuántas partes en masa de magnesio y de oxígeno hay en 100 partes en masa del compuesto. ¿Bien? Es decir, en 100 gramos del compuesto tengo que saber cuántos gramos de magnesio hay y cuántos gramos de oxígeno hay. ¿Entendido el concepto de composición centesimal? Sí, profe. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, puedo aplicar estos datos y decir 0,486 gramos del compuesto contienen 0,293 del magnesio. ¿Bien? Entonces, en 100 gramos del compuesto, ¿cuántos gramos de magnesio habrá? Hago las cuentas con la calculadora y obtengo este número. Pero yo debo recordar que para expresar el resultado
tengo que hacerlo empleando las cifras significativas. Entonces, si aquí, en este término hay 3 cifras, aquí hay 3 cifras significativas, y a este lo considero con infinitas cifras significativas, entonces voy a expresar el resultado con 3 cifras significativas, y voy a decir que en 100 gramos del compuesto hay 60,3 gramos del magnesio. Haciendo la correspondiente relación, diré que en la composición centesimal del compuesto tiene 60,3% de magnesio. Bien. Para el oxígeno debiéramos hacer idéntico procedimiento. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Les recomiendo, cuando ustedes tengan ejercicios que hacer, donde tengan varios integrantes de un sistema y les piden la composición centesimal, siempre conviene sacar la composición centesimal para cada integrante del sistema, porque uno puede cometer algún error, puede tener algún inconveniente. Entonces, si uno lo hace para un compuesto y después lo hace, por ejemplo, yo tengo un sistema formado por la sustancia A y la sustancia B. Entonces, si yo saco el porcentaje, la composición centesimal de la sustancia A, con unos datos, uno hace la diferencia y obtendría la composición centesimal de B. Pero si yo cometí un error cuando trabajaba con A, lo voy a arrastrar sobre la composición centesimal de B y voy a hacer todo mal. En cambio, si yo hago el cálculo de la composición centesimal para A y después también lo hago para B, eso me está sirviendo como un control, porque me debiera dar un valor que me permita poder controlar que lleguemos a un valor cercano al 100% sumando también el valor que obtenga en A. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, vamos a ver ahora. Profe, Sí, lo del ejercicio anterior, ¿no sería lo mismo sacar porcentaje? no ¿No es lo mismo? te escuché, ¿cómo? Para el ejercicio anterior, ¿no sería lo mismo calcular el porcentaje? Acordate que en realidad numéricamente va a ser lo mismo. Pero ojo, conceptualmente no es lo mismo el porcentaje que la composición centesimal. Bien, por esa razón, a ver, este es el procedimiento, porque este procedimiento implica que estás aplicando el concepto de composición centesimal. ¿Qué es la composición centesimal? Los gramos, o podés decir, la cantidad de unidades en masa de un compuesto, de un elemento, en 100 partes en masa de todo el sistema. Entonces, por eso acá hay que hacer esta referencia a 100. Entonces, cuando uno hace este planteo, dice, si en tantos gramos del compuesto y tanto del magnesio, en 100 partes del compuesto, en este caso como partes voy a tomar gramos, hay tantos gramos del compuesto. Y a esos gramos son los que yo después los expreso como porcentaje. ¿Está? Sí, profe, gracias. Bueno, problema 2. En el análisis de 3 muestras de materiales formados únicamente por hierro y oxígeno, se obtuvieron estos resultados. Fíjense, se trabajó con 3 muestras, de cada muestra tengo la masa, tengo cuánto de hierro y cuánto de oxígeno lo forma. La pregunta es, los materiales, o sea, las 3 muestras, ¿están formadas por el mismo compuesto químico?
justifique. Y en segundo lugar, calcule la relación masa de hierro a masa de oxígeno en cada compuesto. Ya vamos a explicar un poquito más qué quiere decir esto. Hay una segunda ley que vamos a considerar hoy, que es la ley de Proust o ley de proporciones definidas. Y esta ley me dice que cuando dos o más elementos se combinan para formar una sustancia, lo hacen en una relación de masas constantes. Es decir, siempre se combinan en la misma proporción los dos o tres elementos que forman un compuesto. Siempre se combinan en la misma proporción. Eso significa decir que la relación de masas es constante. Entonces, justamente por eso una posibilidad sería comparar la composición centesimal. Si tienen las tres muestras la misma composición centesimal, yo podría decir que son el mismo compuesto. Y si son diferentes, lógicamente, deducir que son compuestos distintos. ¿Entendido por qué me serviría acá la composición centesimal? Sí, profe. Me sirve porque la composición centesimal refleja las relaciones de masa, las relaciones de combinación que se dan entre el hierro y el oxígeno. Si son iguales, es el mismo compuesto. Entonces, fíjense, uno dice, la muestra 1 tiene 1,290 gramos. Tiene estos gramos de hierro y estos gramos de oxígeno. Entonces, para sacar la composición centesimal, 1,290 gramos del material de la muestra 1 tiene 0,930 gramos de oxígeno. ¿No es hierro, profe? Hierro es, tienes razón. Ahí sería hierro. A ver. Hierro es. A ver. Ahí sería hierro. Uy. Ahí sería hierro. Eso lo vamos a corregir. Lo van corrigiendo ustedes. Esto sería hierro. Ese es el símbolo del hierro. Bien. Bueno, entonces, en 1,290 gramos de muestra hay 0,930 gramos de hierro. En 100 gramos de la muestra, X. Hago las cuentas y obtengo esto. Acuérdense, gramos de hierro. Me debo fijar en las cifras significativas cómo voy a expresar el resultado. Entonces, si este tiene 4 cifras, este tiene 3, el resultado se debe expresar con 3 cifras significativas. Y entonces voy a decir 72,1 gramos de hierro están en 100 gramos de la muestra. Entonces, la composición centesimal sería 72,1% de hierro y haciendo la misma operación para el oxígeno debiera obtener este valor. Entonces, de esa forma, yo saco la composición centesimal para cada uno de los compuestos. Después las comparo y si son diferentes, se trata de diferente compuesto. ¿Entendido cómo es este trabajo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, es simplemente volver a sacar las composiciones centesimales de cada muestra y compararlas. ¿Mm? Bueno, ahora, sí es importante entender esto. Recién la consigna decía, calcule la relación masa de hierro a masa de oxígeno en cada compuesto.
esta relación masa de hierro a masa de oxígeno que nos estaban pidiendo, refleja la relación de combinación. Es decir, si esta masa, fíjense, supongamos, yo tengo un ejemplo, y digo, a ver, voy a decir, a ver, esperen que quiero borrar esto, porque borrar todos los dibujos. Ahí estamos, ven. Listo. Bueno, miren, entonces, ¿qué es lo que les estaba diciendo? Que esta relación masa de hierro a masa de oxígeno, supongamos que el valor sea 2,8. ¿Y qué significa? Porque acá interesa entender qué significan las cosas. Significa que 2,8 gramos de hierro se combinan con 1 gramo de oxígeno. Es decir, conocer esta relación es muy importante porque me va a servir si yo tengo que reconocer si se trata del mismo compuesto diferente. Si puedo con la composición centesimal, haré la comparación como hicimos recién. Pero si no, es muy valioso conocer o tener esta información. Entonces, cuando yo conozco la relación masa en masa, ¿qué significa? Significa los gramos, por ejemplo, de hierro que se combinan con 1 gramo de oxígeno. O sea, esta relación es la que yo podría comparar también entre diferentes compuestos, entre diferentes sustancias, y reconocer si es igual la relación, es el mismo compuesto. Si es diferente, es distinto. Entonces, miren cómo vamos a hacer para calcular esta relación masa de hierro, masa de oxígeno. Para la muestra 1 también. Yo tengo la información que 0,360 gramos de oxígeno se combinan con 0,930 gramos de hierro. Entonces, con 1 gramo de oxígeno, ¿cuánto? ¿Cuánto de oxígeno reacciona? 2,5833. De vuelta, utilizo las cifras significativas. Acá tengo 3, 3, y a este término, como viene de un conteo, de un dato teórico, por eso 1 gramo de oxígeno, voy a hacer el cálculo y voy a determinar que este resultado lo debo expresar con 3 cifras significativas. Bien, acá tengo 3, 3, y en consecuencia el resultado también va con 3 cifras significativas. Quiere decir que la relación masa de hierro a masa de oxígeno es 2,58. O sea que 2,58 gramos de hierro se combinan con 1 gramo de oxígeno. ¿Está claro? Profe, Sí, profe. ahí ya no entendí muy bien. ¿Qué Sobre parte? por qué arriba hizo la relación de 2,8, se relaciona con 1 gramo de oxígeno y abajo 2,58, eso no lo entendí. Escúcheme un segundo. Esto que dice 2,8 es un ejemplo, un número, para que usted entienda que cuando vea esto, significa 2,8, 3,5, 7,6, 9,4, lo que fuera, tantos gramos de hierro se combinan siempre con 1 gramo de oxígeno. ¿Entiende? Este es como un ejemplo. En cambio, este 2,58 es el dato, el cálculo de la muestra 1. ¿Entiende? Ah, bien, profe. Sí, sí, sí. Entendí. ¿Sí? Este es el dato, el cálculo que hice. Y este era un ejemplo que podría haber sido cualquier número. ¿Bien? Bien. Cerremos el micrófono, por favor, los que lo tienen abierto. Bueno, observen. Para la muestra 2 hacemos exactamente lo mismo. 0,516 gramos de oxígeno
se combinan con 2,32 gramos de hierro, con 1 gramo de oxígeno X. Hago las cuentas y me fijo en la cantidad de cifras significativas. Este término está con 3, este otro con 4, entonces el resultado debe ser expresado con 3 cifras significativas. Quiere decir que para la muestra 2, la relación masa de hierro a masa de oxígeno es 2,39. Si hacemos lo mismo con la muestra 3, el resultado va a ser 2,48. Por lo tanto, las muestras me indican que son de compuestos diferentes, porque la relación masa de hierro a masa de oxígeno es distinta. ¿Bien? Acá me dice que 2,58 gramos de hierro se combinan con 1 gramo de oxígeno, mientras que aquí, para la muestra 2, 2,39 gramos de hierro se combinan con 1 gramo de oxígeno. O sea que ya estamos viendo que las relaciones de combinación son diferentes en cada uno de los compuestos, en cada una de las muestras que analizo, y por eso son compuestos distintos. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe, para que sea del mismo, o sea, para que sean iguales, ¿nos tienen que dar las relaciones iguales? Exacto. Si las bien. relaciones fueran iguales, quiere decir que las muestras son las 3 del mismo compuesto. ¿Te das cuenta? Bien, sí, profe, gracias. De nada. Bueno. Profe, Sí, ahí si fuera al revés, digamos, sería masa de oxígeno sobre masa de hierro. Entonces ahí sería 1 gramo de hierro. claro. Siempre, a ver, denme un segundito. Fíjese, siempre es, cuando usted lo tiene que leer a una de estas relaciones, supóngase que usted tenga acá masa de magnesio. Son tantos gramos de magnesio que se combinan con 1 gramo de oxígeno. Bien, siempre hace referencia a uno del término que se encuentra, a 1 gramo del que se encuentra ubicado como denominador. ¿Me entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Ya igual vemos otros ejemplos. Bueno. Problema 3. En un compuesto formado por hidrógeno y carbono, mire, ¿ve? La relación masa de carbono a masa de hidrógeno es igual a 3. Vuelvo a leer. La relación masa de carbono a masa de hidrógeno es igual a 3. En un sistema cerrado se mezclan 0,400 gramos de carbono con 0,400 gramos de hidrógeno y se produce la reacción en dadas condiciones de presión y temperatura. ¿Cuál es la composición centesimal del sistema, del compuesto formado? Del compuesto. La otra, la B, dice, ¿cuál es la composición centesimal del sistema final? Y en otra experiencia se determinó que un compuesto está formado por 36,0 gramos de carbono, 1,2 por 10 a la 1 gramos de hidrógeno. Este compuesto, el mismo que el mencionado anteriormente, justifica. Entonces, observen que me están dando información aquí en el problema. La primera parte, a ver, vamos analizando. El compuesto. ¿Por qué elementos está formado? Hidrógeno. Bien. ¿Cuál es la relación masa de carbono a masa de hidrógeno? De 3. ¿Y eso qué significa? Que un sistema cerrado. No. Ya sabemos que un sistema cerrado.
Cuando la oración dice la masa de carbono a masa de hidrógeno es igual a 3, ¿qué interpreto yo? Que cada 3 gramos... Que la de masa total del hidrógeno- sistema sería 3. No, ¿No sería que cada 3 gramos de hidrógeno reacciona con 1 de carbono? o al revés. Al revés. Dice masa de carbono a masa de hidrógeno. ¿Cómo sería? Cada 3 gramos de carbono es uno de hidrógeno. Perfecto. 3 gramos de carbono se combinan con 1 gramo de hidrógeno. ¿Bien? Eso es importante. Ustedes tienen que ir leyendo y interpretando cada cosa que dice ahí. Luego, como dijo alguien, en un sistema cerrado, o sea que es un sistema donde se va a cumplir la ley de la conservación de la masa, porque no va a ingresar ni salir materia del sistema. En ese sistema, ¿cuánto tengo de carbono? 0,400 gramos. ¿Y cuánto hay de hidrógeno? La misma cantidad, 0,400 gramos. Entonces, se produce una reacción entre esas cantidades. Y la pregunta, ¿cuál es la composición centesimal del compuesto y del sistema? ¿Sí? Después vamos a volver por la consigna C. Bueno, esto es lo que estábamos diciendo recién. ¿Ven? Acá, masa de carbono a masa de hidrógeno es igual a 3. ¿Qué significa? Que 3 gramos de carbono se combinan con 1 gramo de hidrógeno. Esa es la información que sacábamos recién. ¿Qué estrategia les puedo dar? Miren, muchas veces para poder ayudarse a resolver un problema, conviene hacer un pequeño esquemita como este. Entonces uno dice, tengo un sistema cerrado y ahí colocamos 0,400 gramos de carbono y 0,400 gramos de hidrógeno. ¿Y qué me preguntan? ¿Cuál es la composición centesimal del compuesto y cuál es la composición centesimal del sistema final? Esto de esquematizar los datos y las preguntas que tengo en el problema puede ser una estrategia para clarificar en mi cabeza el enunciado del problema. Porque yo, si lo leo y lo logro entender, puedo hacer esto. Esto me ayuda. ¿Entendido? Es una estrategia. Bueno, ¿cómo hago yo para seguir analizando esto? Fíjense. Yo sé que cada 3 gramos de carbono se va a combinar con 1 gramo de hidrógeno. Entonces quiero saber, para saber cuánto de compuesto se forma, cuánto reacciona de hidrógeno con este carbono que tengo en el sistema. Entonces yo ya sé, aplicando esta relación, 3 gramos de carbono se combinan con 1 gramo de hidrógeno. Entonces, estos 0,400 gramos de carbono, ¿con cuánto de hidrógeno se combinan? ¿Con cuánto de hidrógeno? Hago las cuentas y obtengo este número. Fíjense que aquí van a tener que trabajar con 3 cifras significativas, porque esto, como viene ya este 3 gramos y 1, ahí lo consideramos con infinitas cifras, porque esto ya es un valor, diríamos un valor teórico, un valor determinado de alguna manera, pero ya no es un término que yo considere para la cifra significativa. Entonces, si acá tiene 3 cifras significativas, acá el resultado lo voy a expresar con 3. O sea que voy a tener que 0,400 gramos de carbono se han combinado con 0,133 gramos de hidrógeno. Fíjense, vamos pensando.
el sistema inicial, el sistema original, tengo carbono 0,400 e hidrógeno 0,400 gramos. Total, 0,800 gramos. Cuando reaccionan, 0,400 gramos de carbono se combinan, porque lo hemos calculado acá, con 0,133 gramos de hidrógeno. Bien. Y obtuve 0,533 gramos del compuesto. Entonces, yo quisiera que ustedes acá piensen en una cosa. Tanto carbono como hidrógeno son reactivos. Son reactivos. Hay un reactivo que es el que se agota totalmente en la reacción, que en este caso es el carbono. El carbono se agota. Todo lo que yo tenía, los 0,400 gramos de carbono, todo reacciona. Se agota. Ese reactivo que se agota es el reactivo limitante. Mientras que ustedes observen, yo tenía de hidrógeno 0,400, pero 0,133 reaccionaron. Quiere decir que me quedó un exceso, me quedó algo de hidrógeno sin reaccionar. Entonces, ese reactivo del cual sobra, del cual queda un exceso sin reaccionar, es lo que se llama reactivo en exceso. ¿Bien? Ahora, ocurrió la reacción y ahora tengo el sistema final. ¿Cuál va a ser la masa del sistema final? La misma del sistema inicial, por la ley de la conservación de las masas. ¿Y qué pasa con todos los componentes? El carbono, como lo identificamos como reactivo limitante y reaccionó totalmente, se agotó. El hidrógeno lo hemos identificado como reactivo en exceso. Es decir, los 0,400 gramos que tenía, les resto los 0,133 que reaccionaron y me queda 0,267 en exceso. Y de compuesto se formó esta cantidad. O sea que yo en el sistema final voy a tener, ¿qué cosa? El hidrógeno en exceso, esta cantidad, y el compuesto voy a tener en esta otra cantidad. De esa forma voy a poder tener la masa total del sistema. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Profe, Entonces, ¿puede volver a explicar desde sistema original? bueno, mire. El sistema original es este, del que yo parto con los datos. ¿Está claro? ¿Ahí estamos? Sí. Sí, profe. No hay novedades porque lo único que yo hago ahí es sumarlo para tener la masa total del sistema. Cuando ocurre una reacción, estos 0,400 gramos de carbono que yo tuve reaccionaron con los 0,133 de hidrógeno. ¿Hasta ahí estamos? Sumando esos dos, me da que se formaron 0,533 gramos del compuesto. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora, vuelvo a estos conceptos de reactivo limitante y reactivo en exceso que son muy importantes. Observe, reactivo limitante aquí es el carbono. ¿Por qué? Porque es el reactivo que se consume, que se agota, que se termina. Porque todos esos 0,400 gramos que yo tenía reaccionaron. Por eso en el sistema final de carbono, 0, porque se agota totalmente. El hidrógeno, del hidrógeno que yo tenía 0,400 gramos, solamente reaccionaron 0,133. O sea que me quedó algo de hidrógeno sin reaccionar. Por eso voy a decir que el hidrógeno es el reactivo en exceso.
Entonces, el sistema final, ¿cuánto tengo de hidrógeno? Tenía 0,400 menos 0,133 que reaccionaron para formar el compuesto y me quedé con esta cantidad de hidrógeno. Y como se produjo la reacción, obtuve compuesto. ¿Cuánto del compuesto? Estos 0,533 que resultan de sumar el reactivo limitante, que es sumar la masa de los dos reactivos que reaccionaron. ¿Está claro? Sí. Sí, profesora. La persona que preguntó, ¿se aclaró la duda? Sí, profe. Muy bien. Profe, Sí, tengo una consulta. En este caso teníamos 0,400 gramos de carbono y 0,400 gramos de hidrógeno. sí. ¿Y sabemos cuál es el reactivo limitante, digamos? Mira, Porque son la misma cantidad, digamos. ¿Cuál iría, digamos, porque usted puso que era 3 gramos de carbono se combina con 1 gramo de hidrógeno? sí. Digamos, como son la misma cantidad, ¿cuál es el que tiene en exceso, digamos? No sé si me Lo explico. sabes por esta relación, mira, la que te estoy indicando acá. Usando ese dato de los 3 gramos de carbono se combinan con 1 gramo de hidrógeno. Entonces vos podés empezar vas a decir, a ver, estos 0,400 gramos de carbono, ¿cuánto de hidrógeno necesito? Esa es la relación que tenés, el cálculo que tenés que hacer primero. ¿Te das cuenta? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, vas a decir, esta cantidad de carbono, ¿cuánto de hidrógeno necesita para reaccionar? Y así es como uno llega a estos 0,133 de hidrógeno que utiliza y se da cuenta que usted tiene 0,400 y usa 0,133, ¿ves acá? Y por eso te queda un sobrante que es el reactivo en exceso. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, listo. Ahora, este cuadro que les quiero mostrar, este cuadro es otra manera distinta de organizar la información que acabamos de explicar. ¿Sí? Puede ser que algunos de ustedes, y van a ver que muchas veces les va a servir, organizar la información del problema en un cuadro. Entonces, miren, ustedes dicen, yo tengo el momento inicial, tengo el momento de la reacción y tengo el momento final, el sistema final. Entonces, ¿cuánto tengo de carbono? Habíamos dicho el sistema inicial, 0,400 de carbono, 0,400 de hidrógeno. Compuesto, ¿tengo algo? No tengo nada. Masa total del sistema, 0,800. ¿Cuántos reaccionan? Lo dijimos recién, 0,400 de carbono con 0,133 de hidrógeno. Ahí tengo la cantidad de compuesto y la masa del sistema sigue igual. En el momento final, la cantidad de carbono se agotó, de hidrógeno tengo esto como exceso, esta es la cantidad de compuesto formado y este es el resultado de la masa total del sistema que, acuérdense, se cumple la ley de conservación de la masa. ¿Está entendido? Sí, profe. Bueno, en definitiva, este cuadrito que les estoy mostrando es una manera de organizar los datos que les expliqué antes. ¿Bien? Pero eso es como para que ustedes adviertan. Si lo puedo escribir de una manera, lo puedo armar de otra, pero lo importante acá es que lo entiendan, eso es lo fundamental. ¿Está claro? Bueno, a ver, ¿qué es lo que estábamos haciendo? ¿Qué es lo que nosotros queríamos resolver? Queríamos saber la composición centesimal del compuesto. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Están ahí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. la consigna A me decía, ¿cuál es la composición centesimal del compuesto? Entonces, ¿yo qué es lo que sé? Que el compuesto tenía
0,400 gramos de carbono se han combinado con 0,133 de hidrógeno y obtenía esta cantidad, 0,533 gramos del compuesto. ¿Se acuerdan que lo vimos recién? Entonces, voy a sacar la composición centesimal y voy a decir 0,533 gramos del compuesto se combina, o mejor dicho, contiene 0,400 gramos de carbono. 100 gramos de compuesto, ¿cuánto de carbono tendrá? Entonces, hago los cálculos y me voy a fijar en las cifras significativas. Acá son 3, acá son 3, por lo tanto el resultado lo debo expresar con 3 cifras significativas. 75,0% de carbono. Tendría que hacer lo mismo para el hidrógeno. ¿Entendido? O sea, acá yo estoy usando la información de, ¿se acuerdan de ese cuadro que lo estuvimos explicando un largo rato? Lo estoy usando acá esa información para sacar la composición centesimal del compuesto. ¿Está entendido? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora la otra parte del ejercicio me pide determinar la composición centesimal del sistema final. Si ustedes se fijan, y volvemos acá, el sistema final tiene hidrógeno y compuesto nada más, ¿ven? Me quedó formado por hidrógeno y compuesto. Entonces, ¿cuál va a ser la composición centesimal del sistema final? Voy a decir, si en 0,800 gramos del sistema hay 0,533 gramos del compuesto, en 100 gramos del sistema, ¿cuántos gramos de compuesto habrá? Saco las cuentas y considerando las cifras significativas, debiera expresarlo a esto con 3 cifras significativas. Y saco ahí el resultado. Quiere decir que en este sistema 66,6% del compuesto y 33,4% sería lo que corresponde al hidrógeno. De todas maneras, vuelvo a insistir, aquí no tendría mucho sentido que yo les vuelva a hacer las mismas cuentas con el hidrógeno. Yo les muestro cómo saco la composición centesimal del compuesto con respecto al compuesto. Ustedes con el mismo procedimiento lo sacarán para el hidrógeno. ¿Claro? Pero hay que sacarlo para los 2 o 3 componentes que siempre tengan del sistema. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, entonces, ahí pude sacar la composición final, la composición centesimal del compuesto y del sistema. Ahora, fíjense que la última consigna decía, en otra experiencia se determinó que un compuesto está formado. Vayan mirando cómo yo voy volcando los datos del enunciado en un esquema. En otra experiencia se determinó que un compuesto está formado por 36,0 gramos de carbono y 1,2 por 10 a la 1 gramos de hidrógeno. ¿Este compuesto es el mismo que el mencionado anteriormente? Entonces, ¿cómo puedo yo saber si es el mismo compuesto o no? Voy a recurrir a la ley de las proporciones definidas. Y entonces voy a decir, si se trata del mismo compuesto, voy a encontrar que la relación masa-carbono-masa de hidrógeno es la misma. O voy a calcular la composición centesimal del compuesto y lo voy a comparar. Si es la misma, es el mismo compuesto. Entonces, supongamos que alguien tome la decisión y diga, a ver, yo voy a tomar para comparar
la relación masa de carbono a masa de hidrógeno. Entonces, con estos datos de este compuesto diré 1,2 por 10 a la 1 gramos de hidrógeno se combinan con 36 gramos de carbono, con 1 gramo de hidrógeno X. De acuerdo al resultado, si fuera igual que el compuesto que estoy analizando desde el inicio de esta consigna, es el mismo compuesto, si no es diferente. Y si no, puedo calcular la composición centesimal del compuesto. Observen, si yo sumo la cantidad de carbono y la cantidad de hidrógeno, tengo la cantidad de compuesto. Entonces, en 48,0 gramos del compuesto, tengo 26 gramos de oxígeno. En 100 gramos del compuesto, ¿cuánto tendré de carbono? Y entonces yo así sacaré también la composición centesimal de este compuesto y lo comparo con el del compuesto anterior para poder decir si es o no el mismo compuesto. Entonces, cuando yo quiero comparar si se trata o no del mismo compuesto, tengo dos opciones: comparar la composición centesimal del compuesto con otro, o comparar la relación de la masa de cada uno de los integrantes que constituyen el compuesto. Consigna 4. Un compuesto está formado por 72,7% de carbono. En un sistema se mezclan 0,50 de carbono con 1,50 de oxígeno y se produce la reacción. Ambas sustancias reaccionan totalmente, justifique. Calcule la composición centesimal del sistema y después dice, en otra experiencia se determinó que en un compuesto la relación de masa de carbono a masa de oxígeno es 0,55. Este compuesto es el mismo que el nombrado anteriormente. Y la otra es qué masa de reactivo limitante se debe agregar para que reaccione totalmente el reactivo en exceso. Bueno, resulta que nosotros tenemos un compuesto formado por carbono y por oxígeno. Yo tengo el porcentaje de oxígeno. Por lo tanto, voy a poder sacar lo que corresponde, el otro dato que me faltaría del compuesto. Tengo como dato que hay un sistema inicial formado por 0,50 gramos de carbono y 1,50 gramos de oxígeno. Esto que ven acá son los datos que los organicé para poder entenderlo, para poder avanzar en el problema. Vamos resolviendo las consignas. Entonces, si yo quiero saber si este compuesto es si ambas sustancias reaccionan totalmente, entonces, fíjense, yo por diferencia, si tengo el porcentaje de masa del oxígeno, puedo sacar la composición centesimal del carbono. Bien. Y podría calcular a partir de esta composición centesimal la relación masa de carbono a masa de oxígeno. Entonces digo, si 72,7 gramos de oxígeno reaccionan con 27,3 gramos de carbono, 1 gramo de oxígeno X. Y saco la cantidad. Con la calculadora hago las cuentas. Considerando las cifras significativas, que estas son 3, el resultado va con 3. O sea que yo del compuesto con el que estoy trabajando acabo de conocer la composición decimal, pero también la relación masa de carbono a masa de oxígeno. ¿Qué información me da este número? ¿Cómo la interpretan? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo lo interpretan? A ver, ¿quién contesta? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Yo quiero preguntar
Cuando usted ve esto, masa de carbono o masa de oxígeno, y le decimos que el valor es 0,376, ¿qué significa para usted? 0,376 reacciona con de carbón reacciona con 1 gramo de oxígeno. Perfecto. Quiere decir que 0,376 gramos de carbono reaccionan con 1 gramo de oxígeno. ¿Bien? Esto es lo que sacamos acá. ¿Entendido? Bueno, ahora, dice aquí, ambas sustancias reaccionan totalmente, justifique. Entonces yo tengo un sistema inicial donde había 0,50 gramos de carbono y 1,50 de oxígeno. Entonces digo, con este dato sé que 0,376 gramos de carbono reaccionan siempre con 1 gramo de oxígeno. Entonces, 0,50 gramos de carbono, ¿con cuánto de oxígeno reaccionará? Me fijo en las cifras significativas, estas son 2, estas son 3, como un valor, lo considero con infinitas cifras, y entonces saco este resultado en la calculadora, pero el resultado lo debo expresar con 2 cifras significativas. O sea que de oxígeno, el oxígeno sería 1,3 gramos. O sea que 0,50 gramos de carbono, ¿con cuánto de oxígeno reaccionan? A ver. Con 1,3 gramos. Con 1,3 gramos de oxígeno. Por eso es que en el sistema inicial ustedes tienen 0,50 gramos de carbono. Esto es 0,50. ¿Qué pasa con el carbono? Reacciona completamente. Exactamente. Si reacciona totalmente, si se agota, ¿es el reactivo en exceso o el reactivo limitante? Reactivo limitante. Limitante. En cambio, ustedes tenían unos 50 gramos de oxígeno, ¿y cuánto reaccionó de oxígeno? 1,3. Bien. Por lo tanto, ¿me quedó exceso, me quedó sobrando oxígeno? Sí. En exceso. Me quedó, inclusive lo puedo calcular, 0,2 gramos. O sea que el oxígeno es el reactivo en exceso. ¿Se dan cuenta cómo se los puede reconocer? Sí, profe. Sí, sí. Por lo tanto, ambas sustancias reaccionan totalmente. Ustedes hacen toda esta demostración y terminan contestando que el carbono reaccionó totalmente, se agota, por lo tanto es el reactivo limitante, mientras que el oxígeno resulta un exceso, y ahí lo pueden demostrar, lo sacan en número, que es 0,2 gramos, y por lo tanto el oxígeno es el reactivo en exceso. ¿Está? Profe, Sí. disculpe, si quiere resolver el ejercicio con la relación inversa, o sea, masa de oxígeno sobre masa de carbono, ¿también lo puedo hacer? ¿O que sí tiene que ser con masa de carbono sobre masa de oxígeno? Es que acá estamos aplicando esto. O sea, estamos aplicando justamente la relación masa de carbono, masa de oxígeno, para sacar la relación de combinación entre los dos y saber cuál de los dos reactivos se agota y cuál es el que queda en exceso. Estamos aplicando esto. Fíjese que esta relación fue el primer razonamiento que planteamos. En el punto nos dice que efectivamente tengamos que relacionar carbono sobre oxígeno, entonces... A ver, caballero, ¿le puedo pedir que hable un poquitito más fuerte? ¿Qué estás pasando? Ponete el pantalón ese. Dale.
Y encima hay alguien con el micrófono abierto. Ponete ese pantalón vos. Ponete con dale. A ver, cerremos el micrófono, por favor. A ver, había alguien hace rato con una consulta, a ver si ahora le puedo escuchar. Sí, profe. ¿Puede volver al punto A, por duda? ¿Qué quieres saber? Quería saber si se puede calcular la relación de oxígeno sobre carbono en vez de carbono sobre oxígeno, digamos, para el punto 4A. Claro. Te explico por qué no hemos calculado al revés, como vos decís. Sí, ¿Sabes por qué? Te explico por qué no lo hemos calculado. No hay ninguna razón. A ver. Fíjate. Esta relación es la que yo calculé, masa de carbono, masa de oxígeno. ¿Sí? Vuelvo un poquito para atrás. ¿Ve? Esta es la que hemos calculado. ¿Y por qué la hemos calculado a esa? Porque hay una consigna que sigue que me permite parar el compuesto este que yo estoy estudiando con otro. Y de ese otro me da la masa de carbono, masa de oxígeno. Entonces, yo ya calculé acá para el compuesto la masa de carbono y la masa con respecto a la masa de oxígeno, para tenerla y poderla comparar con esto. ¿Me entiende por qué? Sí, profe, ahora sí entendí. ¿Está? Podrías haber calculado al revés, pero después ibas a tener que hacerlo como lo hicimos nosotros para responder a esto. ¿Está claro? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, esto ya resolvimos. Calcule la composición final, la composición centesimal del sistema final. Entonces, fíjense, de compuestos tengo 1,8 gramos, que son los 0,50 de carbono, vuelvo acá, con 1,3 de oxígeno. Reactivo en exceso, 0,2 gramos de oxígeno, ahí está la deducción de cómo lo saqué, y tengo la masa del sistema final. ¿Está claro? Entonces, ahora yo puedo saber la composición centesimal, porque sé que en 2 gramos del sistema tengo 1,8 del compuesto y 0,2 de oxígeno. Aquí, antes de pasar a los cálculos, vuelvo a insistir con esto. Cuando ustedes tienen esta situación, fíjense, tienen los datos y los pueden volcar a un cuadro final, a un cuadro que lo van armando. Si estos sistemas de acá de esquemas no les ven, prueben con un sistema de cuadro. Entonces uno puede decir, el sistema inicial tiene 0,50 de carbono, 1,50 de oxígeno, 0 de compuesto porque todavía no se formó y 2 gramos de sistema. Reaccionan, ya hemos visto, 0,50 de carbono con 1,30 de oxígeno y es la cantidad de compuesto y de sistema que se obtiene. Y el final
como dijimos, el carbono se agotó totalmente, pero me quedó 0,2 de oxígeno, 1,8 de compuesto y el sistema final se conserva. Estos esquemas y este cuadro sirven como para que ustedes razonen, se organicen con los datos, entiendan qué es lo que están haciendo, que eso es lo más importante. Entonces ahora cuando me piden calcular la composición centesimal del compuesto, la composición centesimal del sistema, yo sé que el sistema tiene 2 gramos de masa, 1,8 de compuesto y 0,2 de oxígeno. Con eso me voy acá y digo, 2 gramos del sistema contienen 1,8 del compuesto. 100 gramos del sistema X. Acá está con 2 cifras, aquí con 2, este está con 2, por lo tanto el resultado lo expreso con 2 cifras significativas. Quiere decir que la composición centesimal del compuesto es del 90%. Ahora, también hay que hacerlo del oxígeno. Es lo que yo les decía a ustedes que hay que hacer de todos los componentes. Entonces yo digo, en 2 gramos del sistema tengo 0,2 gramos de oxígeno, en 100 gramos del sistema X. Hago las cuentas y me da 10. Pero, fíjense, debo respetar las cifras significativas para expresar el resultado. Entonces, aquí hay 2 cifras significativas. Aquí hay 1. Entonces yo tengo que expresar el resultado con una cifra significativa. Tengo que expresarlo al número con una cifra significativa. Se darán cuenta que no me queda más que expresar que 1 elevado a 10 a la 1, es decir, usar la notación científica para que este 10, quede expresado con una única cifra significativa. ¿Está entendido? Sí, Pero profe. que sabemos profe. que representa este 10%, porque lo correcto del número es 1 por 10 a la 1. ¿Está claro? Lo correcto de la expresión numérica es 1 por 10 a la 1, con una cifra significativa. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Ahora, dice, ¿qué masa de reactivo limitante se debe agregar para que reaccione el reactivo en exceso? Entonces yo acá uso la información que ya tengo. Sé que la relación masa-carbono-masa de oxígeno es 0,376. Quiere decir, por otro lado, sé que me quedó en exceso, me quedó sobrando 0,2 de oxígeno. Entonces yo voy a decir, 1 gramo de oxígeno se combina con 0,376 gramos de carbono. 0,2 gramos de oxígeno X. Bien, y obtengo un resultado ahí. También, atendiendo a la cifra significativa, lo voy a expresar como 0,08. Quiere decir que nosotros tenemos 0,08 gramos de carbono que agregar para que reaccione con este 0,2 gramos de oxígeno que está en exceso. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. En otra experiencia, se determinó que en un compuesto la relación masa de carbono, ¿ve? Masa de carbono a masa de oxígeno es 0,55. Este compuesto es el mismo que el mencionado anteriormente, justifique. Entonces, yo ya sé, porque lo calculamos, en el compuesto es masa de carbono a masa de oxígeno es 0,376. En este compuesto es 0,55. ¿Es el mismo que dicen ustedes? No, no es el mismo. No es el mismo. ¿Por qué? Porque no se cumple la ley de las proporciones definidas.
porque no se cumple que se combinen siempre en la misma proporción. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Sí, profe. avanzamos un poquito más. Avanzamos un poquito más. ¿Mm? Bueno, al producirse una reacción se liberan 3,04 por 10 a la 5, o sea que un número altísimo, joules de calor. ¿Cuál es la disminución de masa que experimentó el sistema? Y ahí tienen la velocidad de la luz. ¿Sí? ¿Qué ley estamos aplicando acá? La ley de Einstein. Esta ley dice que la energía que se libera al destruirse totalmente la masa, o sea, es igual al producto de dicha masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. O sea, que según este principio, hay una determinada cantidad de masa que se transforma en energía cuando se produce una reacción química. Pero resulta que en las reacciones cotidianas, en las reacciones químicas ordinarias, que son las que nosotros principalmente vamos a analizar, las variaciones de energía son relativamente muy pequeñas, prácticamente imperceptibles. Entonces, esta ecuación, esta ley, se puede apreciar más contundentemente en las reacciones nucleares. ¿Bien? Pero sí tenemos que saber que esta ley existe, que según esta ley, al modificarse, al producirse una reacción química, una pequeñísima parte de esa materia se convierte en energía. Pero acuérdense, a nivel de las reacciones ordinarias, esto es prácticamente imperceptible. ¿Bien? Entonces, de ahí es que vamos a plantear la expresión matemática de la ley, que la variación de la energía es igual a la variación de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Bien? La variación de la energía es igual a la variación de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Nosotros queremos saber, si ustedes vuelven a leer el enunciado, dice, al producirse una determinada reacción se libera esta cantidad de joules. ¿Cuál es la disminución de masa? O sea que nos están preguntando la variación de masa, ¿cuál es? Yo tengo la variación de energía es igual a la velocidad de la luz al cuadrado por la variación de la masa. Esto quiero saberlo, la variación de la masa. Entonces hago el despeje. La variación de energía me la dieron en joules. 3,04 por 10 a la 5 joules. La velocidad de la luz la tienen allí como dato. Ese valor lo tengo que escribir al cuadrado, poner al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo quiero simplificar las unidades, joule con metros sobre segundo no se puede. Porque lógicamente acá no están los metros ni los segundos. Pero sin embargo, la unidad joule en otro sistema puede expresarse como kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces, yo hago ese reemplazo y en vez de poner joule en esta ecuación, pongo esta equivalencia a los joules. Es decir, kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Hago la simplificación, que está el término este de abajo, metro cuadrado sobre metro cuadrado, segundo sobre segundo, y me queda kilogramo. Entonces el resultado está expresado en kilogramos. ¿Bien? Y después tendré que considerar la cantidad de cifras significativas. Bien, fíjense, con 3, y el resultado lo voy a tener en kilogramos y después lo convertiré a gramos.
¿Está claro? Sí, profe. Bueno, fíjense que lo tienen que sacar en kilogramos y después lo pasan a gramos. Bueno, después dice, se determinó que en un compuesto soluble en agua, la relación masa-yodo a masa de calcio es 6,35. En una experiencia se mezcló 3 gramos de yodo con 0,40 de calcio y se produjo la reacción. Calcula la composición centesimal del sistema y después al finalizar la reacción se contaminó con carbono. Indique el procedimiento para separar los componentes. ¿Mm? Aquí hay datos que ustedes tienen que tener en cuenta. Cuando se combinan el yodo con el calcio, forman un compuesto. ¿Bien? Ese compuesto que se forma, ¿se disuelve en agua? ¿Qué dice el dato? Sí. Sí, es Sí, soluble. sí, son solubles. Esto que les estoy preguntando es para que ustedes tengan claridad con esta consigna. Esta consigna está pidiendo armar un esquemita de esto que ustedes saben armar, donde vimos, donde hay que poner los componentes que tengo y qué técnica voy aplicando. Entonces, el compuesto que ustedes logren armar se disuelve en agua. El carbono no se disuelve en agua. Entonces ya por lo menos es una pista como para saber qué técnica puedo aplicar, sabiendo que uno se disuelve y el otro no se disuelve. Y también tengo la pista que tendré que agregarle aparentemente agua para poder hacer la separación del compuesto que se disuelve del compuesto que no se disuelve. ¿Entendido? O sea, ustedes acá tienen que advertir que todos los resultados, todos los datos que están en el enunciado están por algo, porque me sirven para poder entender las cosas. ¿Sí? Antes de eso vamos a pasar. Dice, la relación de masa de yodo a masa de calcio es 6,35. ¿Qué quiere decir? Que en 6,35 de yodo relaciona con 1 gramo de calcio. Exacto. Bueno, eso significa. Entonces, ¿qué tengo yo? La información. Gramo, masa de yodo, la relación a calcio. 6,35, como dijo la compañera. 6,35 gramos de yodo se combinan con 1 gramo de calcio. Tengo un sistema inicial donde colocamos 3 gramos de yodo y 0,40 de calcio. ¿Bien? Acuérdense, calcule la composición centesimal del sistema al finalizar la reacción. O sea, que yo tengo que saber cuánto hay de compuesto que se forma y cuánto me queda de alguno de los dos reactivos en exceso. Tengo que saber cómo está formado ese sistema final. ¿Bien? Entonces, yo sé que ya sé esta relación, 6,35 gramos de yodo se combinan con 1 gramo de calcio. Entonces, los 3 gramos de yodo, ¿con cuánto de calcio se combinarán? Me sale un resultado numérico cuando uso la calculadora, pero me debo acordar que sí o sí tengo que aplicar las cifras significativas. Entonces, esta es la menor cantidad de cifras significativas con 2, así que el resultado también lo tengo que expresar con 2, por eso voy a decir que es 0,47 gramos. Entonces, vamos pensando. Fíjense una cosa. Si ustedes quisieran
que reaccionen los 3 gramos de yodo. Piensen un poquito. ¿Cuánto de calcio van a necesitar? ¿Cuánto? 0,47. 0,47 gramos. 0,47. ¿Y cuánto tienen? 0,40. Nos falta. 0,40. Entonces, fíjense, ¿el calcio es el reactivo que está en exceso o es el limitante? Limitante. Es el limitante. Y esto hay que razonarlo, chicos. Porque yo pensaría así. Si estos 3 gramos de yodo deben reaccionar, necesito 0,47 de calcio. No los tengo. Tengo 0,40. Por lo tanto, este reactivo, esta cantidad de calcio que tengo, va a agotarse antes que el yodo. Va a ser el que va a limitar la cantidad de producto a obtener. ¿Se dan cuenta? Yo voy a necesitar más de lo que tengo. Por eso es el reactivo limitante en este caso. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Bueno, entonces, me doy cuenta que el yodo entonces debería ser el reactivo en exceso. Comprobemos. Entonces digo, 1 gramo de calcio se combina con 6,35 gramos de yodo. Acuérdense que esta es la relación que yo ya tengo de información. 0,40 gramos de calcio, ¿con cuánto de yodo se va a combinar? Hago las cuentas y me da 2,5. O sea que para que se combine 0,40 de calcio, necesitaría 2,5 gramos de yodo. Tengo en cuenta las cifras significativas para expresar el resultado. ¿Bien? Entonces, observen. En el sistema final voy a tener el compuesto formado por yodo y por calcio. ¿Sí? Vuelvo acá. 0,40 de calcio con 2,5 de yodo se combina. 0,40 de calcio con 2,5 de yodo. Y obtengo 2,9 del compuesto. El yodo es el reactivo en exceso. Inicialmente teníamos 3 gramos. Reaccionan 2,5. Por lo tanto, el exceso es 0,5. Quiere decir que en el sistema final voy a tener 2,9 gramos del compuesto y 0,5 de yodo. La masa total del sistema es 3,4 gramos. ¿Bien? Ahora, ¿cómo voy a sacar la composición centesimal? Si en 3,4 gramos del sistema hay 2,9 de compuesto, en 100 gramos del sistema X. Y aplico también para el resultado la cifra significativa para que me dé este 85, ¿sí? Ese 85% de la composición centesimal que corresponde al compuesto. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, de la misma manera, haría las cuentas para sacar la composición centesimal del yodo que tengo en exceso.